Les doy la bienvenida a la sesión número 30 de nuestra clase Ética Cristiana. Ha sido un honor compartir con ustedes durante estas sesiones y tener juntos la reflexión y también tener un desarrollo en nuestro ministerio cristiano, en nuestra vida cristiana. En esta última sesión vamos a hablar acerca de matrimonio y divorcio, algunos de los criterios que nos ayudan para tener la idea de cómo argumentar. Primero tomar una postura y argumentar sobre ella. Así que vamos a considerar algunos aspectos. Para esta sesión me declaro en falta y no tengo presentación en PowerPoint. Cometí un error de no tener conmigo el cargador de mi batería, de mi computadora, y entonces he tenido que recurrir a una estrategia emergente, pero no tengo la presentación de PowerPoint, pero haremos la presentación en Word, y con esto pues vamos a apoyarnos acerca de los pensamientos clave para el tema de matrimonio y divorcio. Así que vamos a revisar sobre esto el tema que tenemos, por favor. Y entonces vamos a ir haciendo la reflexión sobre estos postulados. Postulados bíblicos y pastorales sobre el divorcio y el nuevo matrimonio. Como pastores del pueblo elegido para hacer la diferencia moral en nombre de Dios, nos inquieta que muchos miembros de las iglesias se estén divorciando por causas que no son bíblicas, que no estén dentro de los mismos planteamientos que nos regulan en cuanto a los principios, y que para muchos vaya siendo tan sencillo, tan simple el quebrantar la dirección, los criterios que nos han regido durante tanto tiempo. Hoy es muy alto el índice y desafortunadamente estamos teniendo un porcentaje pues ya muy similar a lo que ocurre en el ámbito secular. Y lo que estamos viendo es que cada vez hay más un quebrantamiento egoísta y malicioso sobre los votos del pacto. Tenemos aquí un texto que nos recuerda lo sustancial que debe ser este principio del pacto y de cómo deberíamos de tener bastante cuidado, y deberemos de ser muy reflexivos acerca de cuáles son los argumentos que llevan a la decisión de el divorcio. Como una definición podemos entender lo siguiente: el divorcio será siempre consecuencia de la condición de un pensamiento que es parte de una naturaleza, de una humanidad frágil, de una humanidad vulnerable, y que ha ido adoptando a lo largo de los tiempos los criterios de la sociedad. Nos enfrentamos a la tendencia de una sociedad secularizada, en donde ya no rigen los mismos criterios, los mismos valores de la fe cristiana, y para mucho de nuestra sociedad ha sido muy simple sustituir el orden normativo por los criterios individuales, los criterios de la conformación de nuestra sociedad por la ideología, la filosofía contemporánea. Así que lo que encontramos es una problemática bastante común de un número elevado de divorcios, y muchos de ellos no están realmente
tolerados o permitidos en la Escritura. Es desafortunado que las personas se rindan por los problemas matrimoniales sin enfrentarlos con la ayuda y el poder de Dios y el apoyo de la Iglesia. Pero también nos preocupa que muchos miembros se muestran intolerantes a cualquier divorcio. Esto es, de que hayamos dos polos. Uno que va haciendo del divorcio algo muy laxo, algo muy permitido muy abiertamente, y por otro lado un polo, una postura en donde es intolerante totalmente a cualquier circunstancia, cualquier posibilidad de divorcio, porque se ve los criterios de la norma de permanecer en matrimonio como algo determinante, como algo inamovible. Como cristianos que buscamos someternos a la autoridad de la revelación de Dios en su palabra y comprendernos que debemos de tratar esto con los diferentes criterios bíblicos, entonces entendemos lo siguiente. Y estos van a ser los postulados que esperamos nos rijan, nos guíen en este ámbito. Primero, entendemos que la voluntad de Dios es la indisolubilidad del matrimonio. Este sería el criterio, este sería el principio rector, esta sería la idea básica, la idea fundamental, que el matrimonio sea indisoluble. Y esto lo podemos hallar en un principio en la creación, puesto que la creación del matrimonio es dado como la voluntad de Dios para la pareja y que está motivada por el amor, por un amor divino que a partir del primer ser humano crea a otro ser distinto, pero semejante, a un ser diferente, pero que lo complementa, porque es algo de él mismo, ¿verdad? Es como su opuesto, es como si fuesen los dos lados de una misma moneda, pero que tiene elementos distintos, como ya lo hemos venido señalando en las sesiones anteriores. Hay un pensamiento profundo diferente, hay una sensibilidad diferente, hay criterios de vida diferente, hay incluso habilidades diferentes, pero que son complementarios. Y la masculinidad y femineidad es una manera de expresar lo profundo de la naturaleza humana y que al encontrarse se complementan. No tiene que ver únicamente con la diferencia biológica, sino tiene que ver con la diferencia psíquica, emocional y espiritual. En los orígenes explica Jesús, según Mateo capítulo 19, que no está considerada la posibilidad del divorcio. ¿Por qué? Porque Dios creó a una pareja, Dios creó a un hombre y una mujer, y entonces no hay una alternativa, no hay ninguna otra opción. Es Adán para Eva, Eva para Adán. No hay una tercera posible, no hay una tercera posibilidad, hay una alternativa. La pareja recibe el mandamiento de separarse de sus padres. Bueno, debemos entender aquí la indicación de la voluntad de Dios que si es pronunciada en el principio de la creación, aún no hay familias, aún no hay padres para Adán y Eva, pero él lo está señalando como el pasaje proactivo, el pasaje que está dando la indicación de lo que vendría cuando sean conformados en familias. El hombre y la mujer se separarían de su familia inicial y se unirían en matrimonio
eligiéndose en la pareja y llegando a ser una sola persona. La idea de una carne es la idea de una sola persona. Siendo Dios testigo de este pacto, según lo dice Malaquías capítulo 2, verso 4, ¿no? Que el matrimonio se da delante de Dios. Dios es testigo, Dios es quien está entrelazando el matrimonio, por lo tanto, no hay no hay un tercero, no hay una posibilidad y por lo tanto tampoco deberíamos de tomarlo como algo a la ligera. El matrimonio no es visto como una opresión, sino que debe ser visto como una alegría liberadora, liberadora de la soledad, liberadora de ser incompletos, liberadora de tener la experiencia de adquirir aquello que le falta a uno o a una. En la práctica, el divorcio significa un desgarramiento emocional y espiritual e incluso físico de los miembros del matrimonio. Cuando un divorcio ocurre, siempre va a haber este desgarramiento, va a haber este desprendimiento y ese desprendimiento va a ser doloroso porque es romper una historia, es romper promesas, es romper un futuro que se había soñado juntos, es muchas veces también separar a los hijos porque pues muchas veces son los inocentes que ocurren ahí, que participan ahí en el divorcio. La unión matrimonial marca para toda la vida a ambos cónyuges. El amor que ambos se tuvieron en un día, en el día que se conocieron, que se trataron en el noviazgo, que se unieron en matrimonio, tuvieron intimidad sexual, compartieron las emociones, tuvieron las experiencias compartidas a lo largo de esa historia y todo eso se rompe porque todo eso empezará a mirarse con otros ojos, empezará a mirarse con enojo, con resentimiento o con mucho dolor. El amor y el cuidado que han tenido por los hijos deberán verlo ahora de una manera diferente y el rompimiento por el divorcio dejará huellas profundas, los van a lastimar, habrá mucho dolor, el dolor probablemente de haberse equivocado, de no haberse elegido bien, el dolor de no haber sido conscientes, de no haber sido congruentes, o el dolor porque la otra persona cambió, el dolor porque uno mismo cambió, el dolor del desamor, el dolor de el rechazo, el dolor del odio que surge con la separación, surgirá mucho la idea de haber sido egoístas, de que con el tiempo no haber entendido los cambios que estaban teniendo, no haberse dado cuenta de lo que estaba ocurriendo y haberlo atendido a tiempo. Y el dolor de las cuestiones legales, hacer el trámite del divorcio, pero también el acomodarse para separación de bienes, esto es, que el divorcio significará un desgarramiento emocional, espiritual, incluso financiero, incluso económico. Esto nunca hubiese existido si no hubieran compartido el amor durante una jornada de vida, como lo ha sido el matrimonio. Otro postulado importante es que el matrimonio se termina hasta la muerte de uno de los cónyuges. Este es el criterio que encontramos en la Escritura. Cuando ocurre la muerte, el cónyuge sobrevive, se puede volver a casar. Y nosotros tenemos gente que se ha vuelto a casar, ¿verdad? A distinta edad, ¿verdad? Cuando ocurre el fallecimiento del cónyuge. Conocí a un hermano que se casó, su esposa murió, se volvió a casar y la esposa
murió también, y en el tercer matrimonio, a los 80 años, ¿verdad? Y todavía estuvo casado un poquito más de 20 años con su tercera esposa, ¿no? El matrimonio termina con la muerte del cónyuge de una forma natural. Se termina el pacto, se termina el compromiso y el cónyuge sobreviviente puede volver a casarse. Claro, algunos de nosotros hemos hecho un pacto de no volver a casarnos, ¿verdad? Esperamos cumplirlo, de que no nos volveremos a casar si muere el cónyuge. Esperamos realmente volver a o guardar el pacto y mantenernos en esta idea. Algunos dicen, ¿verdad? No, ni loco me vuelvo a casar. O más bien dirían, ni locas nos volvemos a casar. Pero yo creo que debemos entender que hay la posibilidad, porque hay ya la libertad, porque hay se termina ese compromiso que se ha adquirido y hay una total libertad legal para llegar a cumplir. El divorcio es contrario al diseño de Dios para el matrimonio. Vemos los textos que ya mencionaba en el primer apartado. Malaquías 2:16, Mateo 19, en las palabras de Jesús, que esto no está considerado en el principio. Y los que se han divorciado sin las razones justifica la Biblia y se casan con otra persona, entonces, dice Jesús, cometen pecado. Si un creyente se divorcia de otro creyente sin motivos válidos, no es libre para casarse con alguien más. ¿Okay? Este es el pensamiento, este sería el planteamiento que los textos bíblicos nos señalan. Por tanto, Dios no puede ordenar o bendecir el divorcio. Sin embargo, estamos hablando acerca de los planteamientos, acerca de los fundamentos. Sin embargo, no debemos interpretar el matrimonio en la categoría de sacramento. ¿Sí? En algunos postulados teológicos, como el catolicismo romano, tienen la idea que cuando hay un matrimonio, no solamente se están uniendo en un pacto en la tierra, sino que cuando se consuma la intimidad sexual, hay un lazo en el cielo. Por esto se utiliza el símbolo del lazo en los matrimonios, en las ceremonias católicas, porque ellos tienen la idea que así como se unen los cuerpos, las almas se están uniendo en el cielo. Y por lo tanto, lo que Dios separó, no lo puede separar el hombre. En el catolicismo romano, los divorcios solo pueden ser aceptados si los valida el Papa o una autoridad correspondiente. Y así podemos encontrar que ha habido o hay matrimonios en el catolicismo que se divorcian y se divorcian religiosamente para volver a casarse. Nosotros hemos aquí en México un expresidente que estaba divorciado o ella estaba divorciada y ella tuvo que confirmar que el Papa autorizaba ese divorcio para que entonces volviera a casarse en una ceremonia religiosa. Este es el criterio. La idea es que las almas se unen en el cielo y entonces es un sacramento, es una expresión sagrada como lo es el bautismo y como lo es también la Santa Cena. Hay un pacto delante, hay un compromiso y hay una confirmación delante de Dios y por lo tanto es indisoluble en esos términos el matrimonio.
Bueno, esto es lo que sostienen ellos, ¿no? Pero nosotros estamos en el planteamiento del párrafo siguiente. El pacto matrimonial no es ontológico, o sea, no tiene que ver con un cambio del ser, sino que es moral. Tratando de explicar un poquito la diferencia en esto, diríamos lo siguiente. Eh, la cena, los emblemas, la cena del Señor, en la visión católico-romana se dice que esos emblemas cambian de naturaleza. Cuando se ora por ellos, no solamente es un pan sin levadura, sino que en realidad hay un cambio de naturaleza y eso que se consume es el cuerpo de Cristo, que hay un cambio de naturaleza y ese cambio de naturaleza hace lo convierte en el verdadero Cristo. En nuestro pensamiento teológico tenemos la idea de que ese pan es solo un símbolo. No hay un cambio de naturaleza, no hay una transformación de naturaleza, es un símbolo. Por lo tanto, el orante, el participante de la cena del Señor, va a tener una elevación espiritual o va a tener un acercamiento espiritual siempre y cuando lo haga en fe. El consumir el elemento del pan no es algo mágico porque no tuvo una transformación de naturaleza. Si fuese una transformación de naturaleza, sí habría algo mágico. Pero aquí solo es algo simbólico. Igualmente en el matrimonio es de que ocurra un cambio de naturaleza o de que haya las almas se unan en el cielo porque nuestro ser es un ser total y como ser total estamos unidos aquí en la tierra. Esto de lo que ocurre en la bendición matrimonial es un pacto moral. Es un pacto moral, no es un cambio de naturaleza, sino que nosotros nos hemos comprometido para ser el uno para el otro y ese es el pacto, compromiso que hacemos delante de Dios y digamos que delante de Dios nos comprometemos el ser el uno para el otro. Por ello, no hablamos en términos de que el divorcio no puede ser, sino que nosotros hablamos de que el divorcio no debería ser. Y este es el punto clave para comprender la forma teológica en la que nosotros vemos el divorcio. Así que el divorcio no debería ser. Algunos hablan de que el divorcio no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque delante de Dios están unidos. Y si una pareja se separa, se divorcia legalmente y el hombre y la mujer se unen en otro matrimonio, algunos lo ven como que es un adulterio. Están viviendo en adulterio porque están en otro pacto y el primer pacto en realidad nunca se terminó, porque ese primer pacto nunca se termina. ¿Ok? Entonces, no habría ninguna posibilidad del divorcio. Si así fuese, entonces no habría ninguna condicionalidad, ninguna circunstancia para hacer posible el divorcio. Es un mandamiento que describe la voluntad de Dios como no cometerás adulterio y manifiesta la manera de conseguir la felicidad conyugal. Así, la frase de Jesús, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, debe ser visto como un ideal moral, ¿no? Un ideal de la exigencia moral, estableciendo que el divorcio no debería suceder. Sin embargo, sucede. Y cuando sucede, quienes buscan vivir bajo las normas divinas después del quebranto
tiene ciertas indicaciones a seguir. Y estas son: tanto el esposo como la esposa son responsables de realizar todo lo posible por permanecer fieles al pacto matrimonial. ¿Okay? Esto es, la búsqueda de permanecer en el pacto matrimonial debe ser de ambos, no únicamente de uno, sino de ambos. El divorcio ocurre por causa de la condición pecaminosa del ser humano, lo cual se evidencia tanto en las transgresiones de uno o ambos cónyuges, como en la manera de enfrentar los conflictos, ¿verdad? En la manera de enfrentar aquellas situaciones que los van separando. Muchas veces hay reacciones irracionales o ilógicas, o reacciones cargadas de emociones, llenas de enojo, llenas de insensatez acerca de cómo están enfrentando los problemas que tienen. Nuestra actitud como cristianos, y en particular los que somos pastores, es propiciar la reconciliación, trabajar en la reconciliación. Nosotros podemos ver el caso de Oseas, el profeta, quien fue un hombre engañado por su compañera, a quien él amaba entrañablemente y le era fiel, pero su compañera había caído en adulterio, parece que no una vez, sino varias veces, y una y otra vez el profeta va a buscarla, va a tratar de enamorarla, a atraerla hacia sí mismo. Claro, es una metáfora de lo que Dios hace con su pueblo, pero es probable que esta haya sido una experiencia literal de Oseas, y a través de la experiencia literal de Oseas, Dios estaría dando una lección muy valiosa a todo el pueblo de Israel y a todos nosotros, porque es un mensaje en la escritura revelada. Muy a menudo, por no decir siempre, la culpa debe compartirse, y consecuentemente el arrepentimiento y el esfuerzo hacia la reconciliación también. Las escrituras toleran el divorcio por las condiciones del ser humano e implica la posibilidad de nuevo casamiento. A veces el divorcio será el mal menor. Algunos argumentos que esgrimen las personas para validar su divorcio son simples falacias que ocultan condiciones de carnalidad en su carácter. Y algunas de estos argumentos son los siguientes. No voy a explicarlos. Este apunte ustedes lo van a tener para hacer el repase. Algunos dicen, bueno, yo me quiero divorciar porque mi cónyuge no es cristiano. Bueno, esto ha sido por 20 años. Dice, sí, pero ya me cansé, ¿no? No me deja ir a la iglesia, entonces ya lo quiero dejar. O no fuimos casados en la iglesia. O mi cónyuge es un fracasado. O he perdido la pasión por él, ya no siento nada por él. Me casé con la persona equivocada. La familia y los amigos me dicen que lo debo dejar. Bueno, yo quiero el divorcio porque sé que Dios me perdona. Sé que Dios me perdona y entonces yo quiero empezar una nueva vida. Estos son algunos argumentos que utilizan algunos para pretender el divorcio, y estamos hablando de gente cristiana, de personas que están en nuestras congregaciones y que quieren utilizar muchas veces argumentos bastante simples. En razón de la condicionalidad pecaminosa del ser humano, el Señor permite el divorcio ante las siguientes circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? Inciso A: adulterio del cónyuge. Y esto está en varios pasajes.
El planteamiento bíblico señala que en la intimidad la pareja sexual se hace un solo ser, incluyendo la relación casual o con una persona dedicada a la prostitución. Cuando los cónyuges se unen en la intimidad sexual, se hacen una sola persona. Si uno de ellos tiene una relación casual, una relación con otra persona, aunque diga fortuita o solo fue una vez, ese encuentro hace que sea una sola persona con esa otra, ¿verdad? Hacen que sean como un solo ser con esa otra persona. O si tiene sexo con una persona que se dedica a la prostitución, ese acto ya es también hacerse una sola persona, dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 6. Entonces, la persona que está teniendo intimidad está rompiendo el pacto, está rompiendo el compromiso espiritual, el compromiso moral que hizo con su cónyuge. Y la persona inocente, digámoslo así, entre comillas, la persona inocente queda abierta a permanecer en el matrimonio o retirarse del matrimonio. La expresión de Jesús dice, salvo por causa de fornicación. Y deja implícita la posibilidad de casarse de nuevo sin que sea visto como pecado. Esta condicionalidad es bastante clara en el texto bíblico. El inciso B, digámoslo de esta forma. El apóstol Pablo permite el divorcio y la posibilidad de volver a casarse tanto a una parte como a la otra cuando la decisión de ruptura se ha originado en el cónyuge incrédulo, contra cuya decisión nada puede hacer ya el contrayente. Y tenemos ahí la explicación bíblica, ¿no? El verbo separar, que aparece en los versos 10, 11 y 15, es más propiamente divorciar. Es el vocablo griego korizo, que significa divorciar. Conlleva la posibilidad legal de una nueva unión después de la ruptura. En el verso 15 se refiere al divorcio sin condiciones, es decir, con posibilidad de volver a casarse, pues no está hermano o hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Sí, esa es la situación siguiente, ¿verdad? Si un matrimonio mixto, él no es creyente, ella sí es creyente, él quiere el divorcio, ella dice que no, pero él insiste y entonces viene el divorcio y ocurre el divorcio. No hubo situación de adulterio antes, simplemente la decisión del divorcio de parte de él y entonces ella queda separada, ella queda divorciada, queda sola. Y dice el apóstol Pablo que ella no está obligada a permanecer sola. Entonces está implícito que ella puede volver a casarse. Cuando el no creyente se divorcia del cristiano, no se halla ya sujeto a servidumbre, no se haya obligado a permanecer soltera. No está obligado a permanecer en espera de una posible reconciliación. Esto conlleva la posibilidad de un nuevo matrimonio, pues tal es el sentido de la expresión, no está sujeto a servidumbre. Podemos resumir, entonces, el divorcio es visto como una realidad trágica, no deseada por Dios. Está ahí como una frustración más y un exponente de las consecuencias del pecado. ¿Okay? Pero hay estas condiciones. Inciso C. Hay posibilidad de divorcio por abuso. La expresión que emplea Jesús por causa de fornicación es el término porneia y tiene un amplio espectro de significados. Podemos entender varios aspectos que justifican la terminación de un matrimonio, como lo es el abuso sexual. ¿Okay?
Aun cuando esto ocurra en el matrimonio legal, es considerado como una de las condiciones, ¿verdad?, de un divorcio permitido. La escritura no va a obligar a un cónyuge que sufre abuso sexual a permanecer en el matrimonio. Jesús dice que la causa que justifica el divorcio es la porneia, y la porneia se refiere a todo aquello que tiene que ver con una, una conducta sexual inapropiada. Y aquí involucraría el abuso sexual, el abuso a los hijos, diferentes tipos de violencia, la lujuria, incluso, digamos, también señalar adicción a la pornografía y otros. ¿Por qué estaríamos señalando como la adicción a la pornografía? Porque eso ya estaría hablando de un adulterio emocional, un adulterio espiritual, y entonces estas condicionalidades. Ahora bien, no estamos diciendo que en el momento que se descubre, ya en ese momento, la persona, entre comillas, inocente, pida el divorcio. Siempre debe haber el intento de restauración, de reconciliación. Siempre debe haber un primer intento de acercamiento para tratamiento, para superar la problemática que tenga, ¿no? Pero dependiendo de los problemas, aquí hay una argumentación factible de tolerar el divorcio. Cada situación conyugal conflictiva debiera ser considerado como un caso específico y concreto. Las generalizaciones, las ambigüedades, tanto como los legalismos y los análisis parciales, son limitaciones que conducen a errores. Tan lamentable es la actitud permisiva que se acomoda a modos y modas vigentes en la sociedad indulgente que nos rodea, como un legalismo deshumanizado que solo se rige por la regla y no entiende realmente cuáles son algunas de las situaciones que sufren determinadas personas y que los lleva a solicitar el divorcio. Muchas veces no se toleran los divorcios bajo ninguna argumentación. Yo cuestionaría esto y realmente trataría de ser sensible con las personas que se benefician del divorcio. Les pongo un ejemplo. Una mujer enviudó cuando tenía una niña y se volvió a casar, y cuando la niña tendría unos 10 años, el padrastro, o sea, el nuevo esposo, trató de la niña, pero él, bueno, ella lo impidió, y lo impidió en ese momento, pero él le dijo con una amenaza: hoy, dice, no, hoy lo evitaste, pero tal vez en el futuro no. Y entonces ella entendió. La única manera de asegurar que habría protección para su hija era poner distancia de por medio. Así que entonces ella inmediatamente tramitó no solo separación, sino el divorcio. Y fue su manera de hacerlo. Pero se encontró que en el contexto, como ella no estaba denunciando públicamente, como ella no estaba anunciando cuál era la causa, fue mala y estaba siendo rechazada dentro de la iglesia. Debemos de comprender que no siempre sabemos los motivos, no siempre tenemos el conocimiento de todo aquello que lleva a una persona a buscar el divorcio, y debemos de ser compasivos, ¿no? Esto nos obliga a no rebajar las exigencias morales del evangelio, pero también nos obliga a no olvidar jamás en la pastoral y en la actitud como cristianos el poder transformador del mensaje del evangelio, la acción de Jesús sobre todos los seres humanos que viven en situaciones de frustración y pecado. Y aquí tendríamos estos siguientes
postulados. Y los voy a leer rápidamente para que tengamos algunos minutos de algún comentario o alguna pregunta. Estos son los postulados sobre el tema. El propósito de Dios para el matrimonio es que éste sea una unión por vida, por medio de la cual dos personas se expresan amor la una a la otra y enriquecen sus vidas mutuamente. La unión matrimonial de por vida exitosa es posible si las dos personas están dispuestas a seguir la guía de Jesús para desarrollar su relación. Postulado número 2. A causa de que el ser humano está afectado por el pecado, no siempre es posible que se alcance su ideal y en algunos casos la dureza del corazón puede distorsionar la relación matrimonial y hacer que un divorcio sea el mal menor. 3. La dureza del corazón conduce a la cosificación del otro, pudiendo manifestarse en una variedad de maneras, entre las que se incluyen abuso mental, físico o sexual, adulterio repetido, abandono emocional y espiritual de la relación, negligencia en la responsabilidad de los roles de cuidado mutuo, aunque no haya divorcio legal y las dos personas siguen viviendo en la misma casa, dando lugar a que el pacto matrimonial sea quebrantado por una de las partes o ambas. Esto es, hay algunos casos en los cuales los cónyuges viven en la misma casa y ha habido una infidelidad, pero uno de los cónyuges se niega al contacto de intimidad y esto ya ha pasado 5 años, 8 años, 10 años. Entonces, esto ya en realidad está llevando la situación a un caso extremo. Estoy hablando de posibilidades reales. Postulado número 4, es responsabilidad solo del esposo y o la esposa determinar si el matrimonio ha finalizado y es hora del divorcio. No es prerrogativa de la Iglesia determinar quién puede o no divorciarse. Sin embargo, deberá evaluar la justificación y consecuencias de la misma. Es responsabilidad, en todo caso, del pastor dar orientación y habilitar a aquellos que deseen conservar su matrimonio e intentar vivir con su cónyuge a la manera de Jesús. Número 5. La persona que se divorcia por cualquier razón tiene el derecho de volver a casarse. Sin embargo, el pastor es responsable de guiar a dichas personas a aceptar su responsabilidad de haber fracasado en su matrimonio previo, reconocer y confesar los pecados graves delante de Dios y entrar en otro matrimonio solo después de aceptar la dirección clara y absoluta de Dios. En los casos en los que el divorcio no corresponde al que es bíblicamente aceptable, la Iglesia no podrá impartir la ceremonia de bendición matrimonial para el nuevo casamiento. Número 6. Las personas divorciadas y vueltas a casar tienen el derecho de estar plenamente involucradas en la vida de la iglesia local sin prejuicios. Sus dones espirituales son reconocidos y afirmados y son desafiados a encontrar un lugar de servicio para ejercerlos. Esto señalando que muchas veces pues las personas que se divorcian sin las justificaciones válidas pasan por tiempos de disciplina y después de esos tiempos de disciplina se integran a la iglesia y quieren participar en diferentes actividades. Entendemos que después de esos tiempos de disciplina, la persona puede participar en los diferentes ministerios que le sean permitidos en la congregación local. Y la última, número 7, la número 7 es la siguiente. La iglesia local debe ofrecer educación cristiana y apoyo pastoral para que las parejas se fortalezcan y cultiven y enriquezcan su matrimonial de por vida y en los casos de personas divorciadas actuar con compasión y proveer las oportunidades de restauración plena. Estos son los postulados. Son los postulados. Espero que sean una directriz para
tener una postura frente a las circunstancias que vivimos en la realidad y que tengamos algunas palabras para ofrecer a quien tenga preguntas sobre este tema. Estos son los planteamientos y pues muchas gracias por su atención. Tenemos unos minutos si hay alguna palabra, alguna participación que quieran hacer o alguna pregunta. Cleria. Adelante. Tu micrófono, por favor. Ahí está. Buenas tardes a todos. Tenemos un caso acá. Betty es viuda y yo soy divorciada. Tenemos todo ya acá, básicamente. Sí, cuando por ahí se habló cuando tenemos relaciones sexuales con nuestra pareja, es verdad que se hace como un lazo. Y después ese lazo se va llevando, por más que uno se divorcie. Como que eso se va cargando. Eso me lo explicó mi hermana una vez, me dijo, cuando vos te acostás con uno, con dos, con tres, con muchos hombres, siempre tu espíritu se va uniendo al espíritu de esos hombres. Y es como que eso lo vamos cargando. Y me dice, tenés que tener en cuenta que después cada uno va a tener que rendir eso que vos hiciste con cada uno de esas personas. Entonces es como que eso fue chocante al principio porque nunca se habla de esa unión espiritual que hay entre el hombre y la mujer cuando tienen relaciones sexuales. Por ahí es interesante también hablarlo y explayarlo. Y no, está muy lindo todo lo que está dando porque precisamente el proyecto final que elegí es sobre este tema, porque quería ahondar y la verdad es que yo no estoy de acuerdo con que pase eso, así que me gustaría proyectar algo para evitar. Ese es mi aporte. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Clelia. Estoy seguro que lo que tú nos compartas va a ser muy valioso. Y que pues esto puede ser incompleto, pero pues yo confío que haya algunas orientaciones fundamentales y hay que seguir analizando, revisando esto para extenderse más y por lo menos tener una visión bastante amplia, ¿verdad? Porque es algo que tenemos que dar una respuesta, porque las cosas ocurren aunque uno no quiera, ¿verdad? Las cosas suceden más allá de que uno lo planee. Muy bien, gracias de nuevo, Clelia. ¿Alguien más quiere comentar algo? Gabriel. Gracias, hermano. La enseñanza de Jesús dice que bueno, fíjense en el principio que no es así, que no hay divorcio, ¿no? Pero en caso de que haya, que sea por adulterio, ¿verdad? Y el adulterio, sabiendo que a veces no se da el adulterio por infidelidad, perdón. Pero a veces hay infidelidad de otras maneras, hay abusos, hay malos tratos. Es como que ese amor que había o esa pasión se va terminando, se va rompiendo. ¿Cómo se lo tomaría eso? ¿Se lo puede tomar como infidelidad o no? Sí, comentaba que el término que usa Jesús es porneia y se refiere a comportamientos inapropiados. Entonces, cónyuge sufra violencia, y bueno, estamos hablando de problemas serios, ¿verdad? Porque a veces uno se grita, a veces uno no sé, hace un gesto de azotar la puerta, cosas así, eso ya es violencia. Entonces, estamos hablando de cosas sistemáticas o graves, ¿no? Y creo que si cuando esas cosas son atentatorias contra la dignidad del cónyuge, entendemos que
el cónyuge que la sufre estaría en autorización o en permisión de encarar el divorcio, ¿verdad? Por lo menos una separación terapéutica y finalmente, si no hay una reconsideración, un reencuentro, pues el divorcio. Pero sí estaría considerado dentro de estas condiciones, ¿verdad? Esa violencia puede ser física, pero también puede ser una violencia psicológica, ¿sí? Decía yo, como en el caso de alguien que le repudie durante años, ¿verdad? No te me acerques, no quiero saber nada de ti. Oye, pasan 10 años, están viviendo en la misma casa, y hay un rechazo permanente. Eso pues tampoco ya es matrimonio, ¿verdad? Recuerden que la relación de la pareja es este acuerdo de dos y lo vimos en la sexualidad cuando Pablo dice que ya no se pertenecen el uno al otro, sino que al haberse dado en un pacto, son el uno para el otro. Pues entiende, no en un hecho de que uno convierta en cosa a la otra, sino en el hecho de es una voluntad de dos, ¿verdad? Los dos cuentan y esto pues está en juego. Y sí se puede romper el pacto ahí por esa violencia de negación, ¿verdad? Esa violencia de ya no acercarse, de no permitir acerque. Así que no sé si estaría claro la justificación, Gabriel. Gracias, hermano. Sí, muy amable. Karina. En caso de un matrimonio, tanto uno como el otro, se niega a dejar la casa de los padres. ¿Cómo sería eso? O sea, están viviendo juntos, pero uno de los dos siempre está aferrado a la casa de sus padres. Que como matrimonio vivan en casa de los padres, junto a los padres. O no, que uno de ellos tenga un apego emocional y físico a la casa de los padres, como que va todos los a la casa a sus papás, y al tiempo que queda libre va a la casa con su cónyuge. Claro, es como que no pudo destetar de los padres o no pudo dejar a la mamá o algo así. Bueno, yo no tendría opinión tan clara, porque tendría que ver, yo creo que varios factores. Tendría que ver varios factores si es algo necesario porque alguno de los padres esté enfermo o ambos y necesiten de el hijo o la hija. Yo creo que ahí habría que ver varios factores, pero yo creo que si no hay necesidad de, o más bien, si no hay una justificación de divorcio, sí vería una necesidad imperiosa de consejería matrimonial y que el cónyuge que tiene ese apego debe entender, ¿verdad?, que es necesario hacer una separación, porque esa es la prioridad que muestra el texto bíblico. Ya hay una primera responsabilidad con quien se ha comprometido en el matrimonio, con quien ha establecido un pacto. Es muy necesaria esa separación emocional, y cuando se es posible, pues física también, ¿verdad? Es muy, muy importante competir en lealtades y enfocar la prioridad donde tiene que ser. Pero sí trataría de ver las situaciones que hay alrededor de ese caso, ¿no? ¿Cuáles otros factores estarían influyendo allí? Okay, gracias. Isa. Buenas noches, ¿cómo le va? Saludos, bien. Ahora, no sé, me queda un poquito la duda. Por ejemplo, el tema del abuso psicológico.
Estoy visitando a una señora que se acaba de separar por abusos psicológicos. No son de la iglesia ellos, es una amiga. O sea, en ese caso, ¿puede volver a casarse? Porque, o sea, ella, un matrimonio de 28 años, hijos grandes, abuela, ya. O sea, sufrió toda la vida abuso psicológico pero era una familia, ellos eran clientes acá en el taller en casa, que cuando venían, no vivas a decir nunca, pero cuando te pones a hablar con ella y lo que comentaba la hija, es un monstruo un hombre así. En ese caso, por ejemplo, si se la está visitando, ¿cómo sería el tema de aconsejarle a ella, de hacerlo? ¿Es viable que ella vuelva, que venga a la iglesia? ¿Se puede volver a casar? Esa es mi pregunta. Los postulados que hablamos son para miembros, son para creyentes, los participantes de la iglesia. Y si es alguien que no es de la iglesia, nosotros pensamos que a la hora de hacerse Cristo, pues se borran todas sus faltas, ¿verdad? Así que no habría ningún problema si ella volviera a casarse, ¿no? Siempre y cuando ella realmente formalice su divorcio. Formalice su divorcio, ella puede volverse, ¿verdad? Si ella encuentra a quien amar y de quien ella sea amada, ella puede experimentar un nuevo matrimonio. Y si esto ocurre dentro de la fe cristiana, pues primero confiamos que ella se haga cristiana, ella sea una creyente, se confirme en su bautismo y que ella pues siga mirando la posibilidad de vivir en matrimonio. Hay que recomendarle, ¿verdad?, que lo haga bien. Ya se separó, pero que no empiece a vivir con uno y otra, u otro, perdón, a una relación y a otra relación, y eso no es lo aceptable, ¿verdad? Que ella se trate con dignidad, se trate con respeto, vea esta parte, como ya lo mencionaba Clelia, pues que hay que cuando se tiene intimidad sexual, se hace una sola persona en ese acto de intimidad. Y entonces hay que verlo con honor, ¿verdad? Con validación delante de los ojos de Dios. ¿Ok? Muy bien, pues muchas gracias. Ha sido un gusto acompañarles durante esta clase. Estamos terminando aquí nuestro curso. Cualquier pregunta, ustedes saben que con su director pueden abordarlo, y cualquier cosa seguimos disponibles ahí en la página para lo que venga sobre la temática de sus trabajos, y nos encontraremos, Dios mediante, en un futuro. Por lo pronto, aquí me despido y ha sido un placer. Un abrazo para todas y todos. Muchas bendiciones. Bueno, antes de poder abrir los micrófonos y saludar al pastor Ausencio, quiero, como director del seminario, agradecer infinitamente a Dios esta oportunidad que nos da de enriquecernos con estos postulados éticos que han sido vertidos por el pastor Ausencio. Gracias, Ausencio, por tu esfuerzo. Sé que ha sido un gran esfuerzo, no solo por el conocimiento que tenés del tema, sino por tus múltiples ocupaciones, y que has podido hacer este espacio para bendecirnos. Te queremos agradecer mucho, todos los que integramos el seminario, y seguramente todos los alumnos que se han enriquecido con tu cátedra. Sabemos también de que vamos a seguir teniéndote en otras materias y vamos a seguir disfrutando vamos a seguir disfrutando de tu visión, de la enseñanza que quieras compartirnos.
me parece oportuno mencionar a todos los alumnos que todos estos postulados que el profesor ha vertido en clase nos deben mover a una mejor y mayor comprensión de estos temas que siguen siendo sensibles a nuestra vida y que como estudiantes, ¿no?, guiados por el Espíritu Santo, podamos profundizar más en ello, podamos mantener los equilibrios evangélicos que nos permitan encarar estas temáticas que son parte ya de nuestra vida, de nuestra impronta, pero que con la ayuda del Señor vamos a poder sortear de mejor manera. Así es que, Ausencio, muchas gracias. Dios te bendiga un montón. Esperamos que algún día podamos tenerte en vivo y a todo color aquí en Argentina o en Colombia, en cualquier otro lado. Así es que, a nombre del seminario, te agradecemos infinitamente tu dedicación y tu esmero. Bendiciones, Ausencio. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir el micrófono y vamos a cantarle las golondrinas al profesor. Digo, no, bueno, no, vamos a decirle adiós. Dios le bendiga, hermano Ausencio. Gracias por todo. Sí, hermano. Muchas gracias. Un abrazo. Muy amables, muchas gracias.